Todavía no terminaba la conferencia del canciller Marcelo Ebrard cuando Donald Trump emitió dos tweets en donde hablaba precisamente de la reunión que sostuvieron autoridades mexicanas con estadounidenses para ver el tema migratorio y arancelario. Los tweets dicen de la siguiente manera: las discusiones sobre inmigración en la Casa Blanca con representantes de México han terminado este día. Se está progresando, pero no lo suficiente. Los arrestos fronterizos de mayo son de 133,000 debido a que México y los demócratas en el Congreso se niegan a ceder ante la reforma migratoria. Promover las conversaciones con México y estas se reanudarán mañana con el entendimiento de que si no se llega a un acuerdo, las tarifas al nivel del 5% comenzarán el lunes con aumentos mensuales según lo aprobado. Cuanto más altos sean los aranceles, mayor será el número de empresas que volverán a los Estados Unidos. Apenas están empezando estas pláticas y Donald Trump sigue insistiendo con el mismo mensaje. Veremos qué ocurre mañana. Bienvenidos a esta transmisión del Caporal. Comenzamos. En medio de la tempestad, el gobierno mexicano tiene algo que presumirle al estadounidense. En los últimos 5 meses han aumentado las deportaciones y los aseguramientos de migrantes en el territorio mexicano. El gobierno de los Estados Unidos ha exigido a México medidas a corto plazo para que frene la llegada de migrantes. De no lograrlo, Donald Trump ha amenazado con imponer un arancel del 5% a todos los productos que lleguen de México. En medio de este conflicto, el gobierno mexicano ha intensificado las acciones de contención de migrantes en su frontera sur. El Instituto Nacional de Migración ha emitido una serie de cifras sobre los deportados y los asegurados que han sido llevados a estaciones migratorias. Obviamente me estoy refiriendo a migrantes que ingresan a México por la frontera sur. Esta medida, estos datos que ofreció el Instituto Nacional de Migración revela que ha habido un aumento de asegurados y deportados de enero a mayo. Van las cifras de las personas que han sido aseguradas. En enero, 8,248. En febrero subió a 10,039. Marzo, 12,756. Abril, 20,564. Y mayo, 23,679. Estamos hablando que en enero la cifra rondaba los 8,000. Y para mayo eran ya 23,000, prácticamente el triple de personas aseguradas. Y en cuanto a deportados, las cifras se comportaron de la siguiente manera. En enero fueron 5,884, en febrero 7,373, en marzo 9,113, en abril 14,970 y en mayo 16,507. Comparándolos, tuvimos en enero 5,000, casi 6,000 y en mayo 16,500. Otro de los datos que son de llamar la atención es que en los últimos 2 días han sido repatriados por vía aérea, es decir, en avión. El gobierno mexicano ha regresado a 210 hondureños. Estos, repito, son datos del Instituto Nacional de Migración. Actualmente, en los últimos días, incluso en las últimas horas, han habido reportes de aumento de vigilancia en la frontera sur, principalmente en el estado de Chiapas. Estamos hablando de que en aquella entidad han sido instalados al menos 10 puntos de revisión por parte del Instituto Nacional de Migración en las carreteras de esa entidad. Han sido realizadas redadas en hoteles y en parques de Tapachula. Ha incursionado ya en las labores de vigilancia la policía militar. Incluso los militares han estado vigilando ya la estación migratoria siglo XXI, que recordemos que en el último mes, en lo que va del último mes, han sido registrados 9 motines. Han escapado cientos de esta estación migratoria. Te he traído videos sobre estos acontecimientos ya en este canal. La Policía Federal informó de manera oficial que también reforzó su presencia en esa entidad con 400 elementos adicionales a los que ya había, aunque no dijo cuántos eran los que estaban ya realizando trabajos habituales
para pues contener el tránsito de las personas, de los migrantes que han ingresado sin los documentos necesarios. En Veracruz, la Policía Federal también ha reforzado la vigilancia principalmente en torno de La Bestia, que es ese tren que suelen aprovechar los migrantes para llegar con mayor facilidad a la zona norte del país. En medio de este contexto y del aumento de la vigilancia en la frontera sur y de los problemas que están teniendo el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense, se ha gestado, o se gestó prácticamente porque ya fue disuelta, una nueva caravana en la frontera sur. Empezaron a convocar en las redes sociales en Honduras la reunión de un contingente grande para poder entrar a México sin el riesgo, por el tamaño del contingente, sin el riesgo de ser deportados. Ayer estaba este contingente de aproximadamente 400 personas en el puente internacional Rodolfo Robles. Obviamente del lado de Guatemala, y finalmente hoy, este miércoles, lograron ingresar 12 kilómetros hacia al interior del estado de Chiapas. Sin embargo, fueron movilizados alrededor de 300 elementos de diversas instancias, de diversas corporaciones. Estamos hablando de el Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional, de la Marina y de la Policía Federal. Realizaron un operativo, lograron detener a esta nueva caravana en el municipio de Metapa de Domínguez y los llevaron a los integrantes. Según la Secretaría de Gobernación, se trataba de entre 350 y 400 personas. Los llevaron a la estación migratoria Siglo XXI. Ya existen críticas por parte de organizaciones sociales que lamentan que el gobierno mexicano haya realizado este operativo, se los haya llevado a esta estación migratoria y esté iniciando procesos de deportación, pese a que varios de estos migrantes, varias de estas personas ya presentaban agotamiento severo y signos de deshidratación. Estados Unidos, por su parte, no se ha quedado corto también al emitir cifras de asegurados, de inmigrantes asegurados dentro de su territorio por la frontera sur. Ha dicho que de entrada el mes de mayo fue el que más aseguramientos de migrantes presentó en los últimos 13 años. Estamos hablando de 144,278 personas. Esta es la cifra de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La cifra se disparó en mayo en 32% respecto de la cifra que fue en abril. Así las cosas en materia de freno a migrantes, tanto en su paso por México como en su arribo a los Estados Unidos. Como reflexión final, destaco precisamente esas cifras, esos datos de que mientras el gobierno mexicano dice que lo que pretende es tener una migración controlada, en paz y con respeto a los derechos humanos, lo cierto es que al mismo tiempo, y entre más se incrementa la presión de los Estados Unidos, el gobierno mexicano está actuando con más elementos de diversas instancias para frenar la llegada y el tránsito de los inmigrantes. Eso es parte del resultado que las autoridades mexicanas pretenden presentarle a los Estados Unidos como parte de las negociaciones para evitar el tema arancelario. ¿Qué opinas respecto de este tema tan sensible, tan complejo, y de esta medida que están emprendiendo las autoridades mexicanas, y con estos resultados al alza según, repito, cifras oficiales? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Te invito a que te suscribas y a que revientes el botón de like. Muchas gracias a los que ven el Caporal a Cucharadas, y quienes están viendo el Caporal, esta transmisión completa. Vamos con el siguiente tema. Agárrense porque ahí viene una oleada de investigaciones. Resulta que el Ministerio Público Federal le pidió a la Secretaría de la Función Pública un reporte de todas las irregularidades que fueron encontrados en contratos que celebraron las secretarías del gobierno de Enrique Peña Nieto con universidades
públicas. Esos contratos que fueron hechos entre el 2013 y el 2018. Reportes periodísticos, investigaciones periodísticas aseguran que esta mecánica, el hecho de que las secretarías contraten a universidades públicas, fue parte de esta red, de esta manera de desviar recursos. ¿Por qué? Contrataban las secretarías a universidades para cosas que las universidades no sabían hacer y las universidades contrataban a otras empresas y ahí entraban las empresas fantasma y se perdía muchísimo dinero. Siguiendo el hilo, según las investigaciones periodísticas, esto puede llegar a la mismísima Rosario Robles. Esto es apenas el llamado del Ministerio Público Federal al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en específico a la Secretaría de la Función Pública, a que vuelva a retomar esas investigaciones y le presente un informe de cómo estuvieron esos movimientos, esos contratos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Emilio Lozoya ya no puede ser detenido. Pero, ¿qué pasó allí? ¿Esto es bueno o es malo? Emilio Lozoya está siendo acusado de operar de manera sospechosa 38 millones de pesos para comprar una casa en Loma de Bezares en la Ciudad de México y por comprar la planta agronitrogenados a sobreprecio y pese a que era considerada chatarra. El pasado 25 de mayo, un juez concedió a la Fiscalía General de la República una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, la cual fue suspendida este 5 de mayo. Este video lo hago porque muchos de ustedes me han preguntado qué ocurre con la suspensión de la orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya. Para entender el tema es necesario saber cuáles son los delitos que de inmediato se detecta a quien lo cometió merece ir a prisión. Estos delitos son delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos violentos cometidos con armas de fuego. Estos eran los únicos delitos hasta que recientemente fue modificada la Constitución para ampliar la baraja de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Se agregaron robo de hidrocarburos, corrupción, delitos electorales, abuso sexual contra menores, feminicidio, robo a casa, habitación y a transporte de carga, desaparición forzada y portación de arma de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército. ¿Esto qué significa? Quien haya cometido alguno de estos delitos va a llevar el proceso en prisión. En cuanto se identifica, va a la cárcel y no tiene manera de salir. Existen todos los demás delitos que no los enlisté. Cuando se detecta al infractor, sí se le puede llevar a prisión, pero con el pago de una multa puede llevar el proceso en libertad. Entendido esto, yo les comentaba en un video que les traje hace unos días en este canal. Les recomiendo que lo vean si quieren entender más del caso de Emilio Lozoya. Comentaba que Emilio Lozoya solicitó un amparo para no ser detenido. El punto es que para entonces no sabíamos de qué lo estaba acusando, en este caso, la Fiscalía General de la República. Basados en la acusación, íbamos a saber si el amparo procedía o no procedía, según el delito que dijera y si estaba en la lista de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Es decir, si Emilio Lozoya iba a llevar su proceso en libertad o en prisión. Debido a que solicitó el amparo, primero una jueza pidió que le confirmen si existe una orden de aprehensión y si existe una investigación en contra de Emilio Lozoya. Finalmente, la fiscalía dijo sí, lo estamos investigando, sí me dieron una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya y pues estos son los motivos, los cuales ya quedaron explicados hace unos minutos. El 29 de mayo, la jueza concedió una suspensión provisional de la orden de aprehensión. Dijo la jueza, en lo que revisamos la solicitud de amparo, en lo que hacemos el juicio de amparo, no lo detengan. Tenemos que tener la certeza de lo que está ocurriendo. Eso ocurrió el 29 de mayo.
Este 5 de junio volvió la jueza a revisar el caso y decidió convertir la suspensión provisional en una suspensión definitiva de la orden de aprehensión. Pero tiene ciertos asegúnes. De entrada, ella consideró de manera preliminar que por lo que se le está acusando a Emilio Lozoya, no amerita prisión preventiva de oficio. No amerita que en automático tenga que ir a prisión. Puede llevar el proceso en libertad, según la jueza. Pero esta suspensión tiene una vigencia. La vigencia es hasta que se termine de resolver el juicio de amparo. No es lo mismo la suspensión definitiva de la orden de aprehensión que a que ya le dieron el amparo. La petición de amparo es un proceso que todavía está en curso, pero en lo que se determina si lo amparan o no de esta detención y por esta investigación, la jueza dijo, no me lo detengan, en definitiva, no me lo detengan hasta que tengamos la resolución del amparo. Eso es lo que se ha determinado este 5 de junio. ¿Cuáles son los efectos? De entrada, la investigación en contra de Emilio Lozoya continúa y si se le declara culpable, tendrá que ir a prisión o lo que el juez determine en el proceso en contra de Emilio Lozoya. Otro de los efectos es que ahora Emilio Lozoya puede presentarse ante un juez. Cuando el juez lo cite para que le digan, le informen que está siendo denunciado y por qué delitos, entonces Emilio Lozoya se puede presentar porque ya no lo pueden detener. Sin esta suspensión de amparo, no se hubiera presentado por temor a terminar en prisión. Las alternativas que hay para que pise de inmediato la cárcel y alternativas a corto plazo es que de entrada la fiscalía solicite prisión preventiva justificada. Esta es otra figura, pero que queda su resolución en la determinación, en el criterio de un juez. No se sabe qué es lo que pueda determinar. Y también otra de las cosas que puede ocurrir es que cuando citen a Emilio Lozoya se ausente ante estos llamados del juez, porque puede servir de referencia, puede servir de antecedente de que Emilio Lozoya está huyendo a las peticiones del Poder Judicial. Por lo tanto, es mejor tenerlo guardadito porque en una de esas se nos escapa. Otra de las cosas que puede ocurrir es que Emilio Lozoya se ausente, pero cuando le quieran quitar esta suspensión definitiva en contra de la orden de aprehensión, Emilio Lozoya pida una revisión de todo este embrollo, de todo este galimatías, lo cual le va a llevar meses que se resuelva. ¿Y qué es lo que gana? Emilio Lozoya gana tiempo, hace más tardado el proceso en su contra. Pero sí le pueden girar una orden de aprehensión por otro tipo de delitos que la fiscalía esté investigando. Así que lo suspende de manera definitiva, válgase la expresión, de manera definitiva en lo que se resuelve el amparo. Esto es lo que ha resuelto precisamente el Poder Judicial. La próxima cita que tiene Emilio Lozoya ante un juez es el 24 de junio a las 9:30 de la mañana. Y este proceso forma parte del proceso para dictar la sentencia de amparo a Emilio Lozoya. Ahí se verá si asiste, si no asiste, si pide revisión, no, si el juez pide quitarle, en fin. Esto es lo que está ocurriendo en torno de esta solicitud de amparo y en torno de lo que resolvió la jueza. Como reflexión final, sí es muy escandaloso el hecho de que le hayan frenado la orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya. Sin embargo, hay que tener claro que el proceso continúa y que se tratan de pequeños procesos, de una solicitud de amparo que lleva también una suspensión definitiva del proceso de amparo de la orden de aprehensión, pero que
en teoría, tiene como garantía que Emilio Lozoya no va a huir. En el momento en que la autoridad detecte que Emilio Lozoya ya no es localizable, entonces todo se echa para atrás y ahora sí, busquen y encuentren a Emilio Lozoya. Tremendo embrollo, pero que pues así es nuestro sistema judicial en México. Y él lo sabe y él está haciendo lo posible por obviamente defenderse y para evitar pues estar en prisión. ¿Qué opinas al respecto? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Te invito a que te suscribas. Recuerda que subo videos todos los días. Y muchas gracias por reventar el botón de like. Gracias a los que están viendo este video en el Caporal a Cucharadas. Y quienes están viendo la transmisión completa, vamos a lo que sigue. Tengo un par de mensajes para todos los que están viendo esta transmisión. De entrada, la próxima semana no voy a transmitir las conferencias matutinas. Estas las transmito en el canal secundario, titulado Vlogs del Caporal, durante toda la semana. Y a la semana siguiente no transmitiré ni las conferencias matutinas, ni tendré videos en el canal principal debido a cuestiones de YouTube. Ya estaré informándoles más adelante sobre este tema. Así que pues ahí está el anuncio. Por otro lado, quiero agradecerles sus retroalimentaciones respecto de este nuevo formato del video. Nuevo y no, en realidad sigue siendo el mismo formato de los videos que he estado realizando a lo largo de estos meses, pero lo que ha cambiado ha sido en cuestión de la perspectiva, las tomas, el uso de otro equipo. En verdad, muchas gracias por sus puntos de vista, han sido sobre todo favorables y en esta ocasión quise pulirlo un poco más, vestir un poco más este tipo de transmisiones. Poco a poco iré llegando precisamente al producto final que deseo traerles a todos ustedes. Es ir probando, es ir leyendo sus comentarios, es ir midiendo mi trabajo a través de sus likes para saber si es por ahí el rumbo o si tengo que hacer algún otro ajuste. De entrada, muchas gracias a todos por sus retroalimentaciones y pues espero que entiendan que estos cambios, estos ajustes son precisamente pues para traerles de entrada más información con mayor calidad, con más recursos y que al mismo tiempo pues sea agradable para todos ustedes. Y ahora sí, muchas gracias por ver este video hasta el final, por suscribirte y por reventar como siempre el botón de like. Nos vemos en el nocturno a reventar el botón de like.